contarles que, bueno, Ana Laura nos va a estar presentando las devoluciones en relación a las preguntas que se fueron generando, que viste, Ana Laura, que fueron muchas y muy Sí, variadas. sí. Yo voy a ir tratando de ordenar un poco en función de las distintas temáticas, porque si bien podemos como agruparlas, nada, ustedes cuando yo termine, si hay algo que no he contestado o que quedó todavía de dudas o lo que sea, me preguntan y dejamos un espacio después abierto para lo que vayan ustedes también necesitando. Básicamente, en realidad, las preguntas como que tenían tres grandes grupos. Uno que refería a el gran dilema de qué hacer cuando no tenemos el diagnóstico, ¿no? Que claramente sabemos que siempre es uno de los grandes interrogantes que nos genera todo esto, y sobre todo cuando yo planteo mucho la necesidad de que este diagnóstico esté para pensar en una respuesta adecuada a las características de los alumnos. El otro gran grupo era referido al tema de cómo hacer la evaluación, o qué peso tiene la evaluación, o en qué momento evaluar, sobre todo también considerando estas nuevas realidades que nos han tocado vivir en los últimos tiempos, y cómo de alguna manera se podían ir ajustando esas respuestas educativas en medio de pandemia, en medio de situaciones, sobre todo de diferentes posibilidades de conectarse, de estar haciendo actividades, de tener seguimiento por parte de los docentes, o sea, como que ahí también había otro gran grupo de preguntas con respecto a eso. Y después, lo otro que también aparecían eran algunas preguntas que ya eran más instrumentales. Me hicieron algunas preguntas con respecto a la parte de ortografía, con respecto a la parte de escritura y demás, que bueno, ahí me tocaron mi punto débil, porque a mí la parte de ortografía es como mi área de mayor trabajo, o sea que con gusto les respondo sobre eso, pero en realidad era más como del seminario anterior que ustedes tenían de lenguaje escrito. Pero nada, lo otro también era ver algunas o ejemplos de adecuaciones o algunos ejemplos de proyectos. En realidad, yo eso no se los incluí dentro de las diapositivas porque son reales, o sea, los ejemplos que yo tengo son de trabajos que se han implementado o en instituciones educativas o que hemos hecho para adecuaciones de algunos alumnos o lo que sea, pero bueno, puedo mostrarles algunos de esos ejemplos, digamos, que se los puedo compartir ahora pantalla y mostrar algunas de esas cosas que hemos como implementado en los diferentes con las diferentes respuestas que se pueden como elaborar. A ver, como pasando a contestar estos grandes grupos, digamos, de consultas. Sin duda, a ver, ¿qué pasa? El diagnóstico siempre lo que nos hace es tomar decisiones certeras y seguras. Si yo, por ejemplo, para un niño de primer año de escuela, estoy decidiendo que por dificultades motrices, entonces no va a hacer cursiva, esa decisión la tengo que tomar o la tengo que decidir en base a algo. ¿Por qué? Porque en realidad estoy haciendo un recorte del programa, digamos, que para él puede que hoy lo solucione teniendo letra imprenta y con que sea legible y con que sea, con eso lo vamos manejando bien. Pero de repente, el día de mañana llega al liceo o el día de mañana llega a necesitar la cursiva para alguna cosa, sea, no sé, un examen para una prueba, para entrar a un trabajo. Y nosotros en realidad esta decisión que tomamos de repente en primer año de escuela puede tener consecuencias, digamos, mucho después, mucho más tarde, sin que nosotros tengamos alcance, digamos, de la dimensión de esas decisiones. Entonces, siempre, para nosotros, además como docentes, sentirnos con cierta seguridad en los pasos que damos, en los recortes curriculares, en el caso de que tengamos que hacerlo, cuáles son y cómo son. Cuando tengo un estudio, cuando tengo un informe, eso me habilita y de alguna manera enmarca esa decisión que voy a tomar. Entonces, no es solamente porque, digamos, tengo más claro el perfil cognitivo, las posibilidades y las fortalezas y las debilidades que puedan existir en el aprendizaje, que sin duda es el corazón, digamos, de poder tener un estudio, sino que también nos protege en el buen sentido en nuestras prácticas y en nuestras decisiones. Por eso es que yo insisto tanto en esto de que podamos tener los informes. Pero como también les decía, obviamente uno no vive en una burbuja y sabe
que evidentemente nosotros, nuestra realidad hoy es que no siempre tenemos acceso a esos informes, que no siempre tenemos acceso a los estudios, que a veces los mandamos y demoran a veces un año entero en que se puedan hacer. O sea que de alguna manera estamos claros en que tenemos una realidad que el acceso a los estudios y a los diagnósticos no siempre es sencillo. En ese momento, por eso les decía, no es que nosotros no podamos tomar decisiones, porque en realidad si no, quien queda como de rehén en todo esto es el alumno y es justamente lo que no queremos. Sí, claro que podemos hacer cosas. El punto es que tenemos que buscar un camino un poquitito más largo y tenemos que recorrer como algunos otros pasos para poder saber específicamente qué tipo de decisión tengo que tomar. Entonces yo ahí lo que más les aconsejo es hacer una muy buena evaluación de las áreas instrumentales fundamentalmente. Es decir, que ustedes tengan diseñada una evaluación para el alumno que parta desde aquellas cuestiones más básicas, es decir, aunque ustedes sepan que eso el alumno lo domina, igual diseñenla un escalón más abajo para que ustedes puedan ver en qué momento se produce el quiebre. Es decir, en qué momento este alumno no está pudiendo responder a lo que es esperable para el grado. Y cuando yo les digo de las áreas instrumentales, les digo de lengua y matemáticas fundamentalmente, y ahí que ustedes tengan a nivel de lenguaje oral, de lenguaje escrito, pero con las dimensiones, es decir, yo voy a tener lectura y escritura. En la parte de lectura voy a tener decodificación y comprensión. En la parte de escritura voy a tener transcripción y producción. Y en la parte de matemática voy a tener que tener también una evaluación muy clara sobre numeración, operaciones, y cuando hablamos de operaciones hablamos de cálculo oral y cálculo escrito. Necesito saber sobre resolución de problemas y necesito saber sobre espacio también, la parte de geometría. Entonces, en la medida que yo tengo una batería que cubre todos estos aspectos relacionados con las dos áreas instrumentales básicas que el alumno necesita poner en juego en las diferentes áreas del aprendizaje, entonces ahí yo voy a poder saber exactamente cuál es la brecha entre lo que el alumno efectivamente está pudiendo hacer y lo que es esperable que haga para el grado que está cursando. Y a partir de ahí podemos entonces pensar en tomar las decisiones que crea más convenientes, sean adecuaciones de acceso, que como yo les decía, son las que tenemos que agotar en primera instancia, es decir, siempre generar recursos que puedan estar generando el acceso al conocimiento, ¿sí? Y que esos recursos que generen el acceso al conocimiento son variados y ustedes como docentes en general son absolutamente creativos y lo despliegan naturalmente, ¿no? O sea, esto que yo les decía, desde darle el texto antes, desde poder organizar el texto con las preguntas, en vez de al final todas juntas, sino que darlas por párrafo, es decir, que haya un párrafo y ahí aparezca la pregunta, cosa de que el alumno pueda acceder rápidamente a la información, y entonces no tiene que leer todo el tiempo todo el texto, porque justamente es lo que más le cuesta. Como yo les decía, darles el texto antes, que lo escuchen leído, que se escuchen leer, o sea, todas estas cosas que hacen posible el acceder al conocimiento y que no necesariamente implican que haya un recorte curricular. Y si necesito hacer un recorte curricular, esta evaluación de todas las áreas, o sea, de todos los componentes de las áreas, me va a permitir entonces saber en dónde está la debilidad, en qué momento esa debilidad se produce, y entonces ahí decidir y definir si necesariamente necesito tener objetivos intermedios que hagan posible digamos, este paso siguiente, ¿sí? O sea, ¿cuántos escalones tengo que ir para abajo para poder encontrar la línea de base? Ojo que también nosotros estamos hablando de respuestas educativas más vinculadas a las dificultades, porque en realidad venimos hablando, ¿no?, de dificultades de aprendizaje, dificultades en el lenguaje escrito, y ahora las respuestas educativas, pero muchas veces nos va a pasar que nos encontramos en el otro extremo, ¿no?, con chiquilines con altas habilidades. Y ahí una de las respuestas educativas que tenemos es el enriquecimiento curricular, no necesariamente lo que son las adecuaciones curriculares, como otra respuesta también educativa efectiva, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser o es darle más actividades, sino que es profundizar en las competencias para generar ese conflicto cognitivo que a veces en los chiquilines con altas habilidades cuesta mucho, y que por lo tanto se terminan comportando como chiquilines con un rendimiento mucho menor, cuando en realidad su potencial es mucho mayor, ¿sí? O sea que
Por ahí, digamos, irían estos aspectos referidos más a la necesidad de la evaluación y al diagnóstico, ¿sí? Después, otra de las preguntas que ustedes me decían era, bueno, ¿cuándo y qué evalúo cuando tengo que mirar al alumno desde las diferentes áreas o materias, sobre todo vinculados para secundaria? Acá, justamente, se nos hace un camino un poquitito más complejo todavía porque tenemos que aunar criterios con todos los docentes. Pero también es cierto que tenemos que partir, y lo que nos es más sencillo es partir de las áreas instrumentales, porque de alguna manera ellos los van a tener que poner en juego. O sea, la lectura va a estar siempre, la escritura va a estar siempre, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo lógico-matemático también lo van a tener que incluir cuando tienen que leer una gráfica, cuando tienen que estar trabajando en biología o en ciencias físicas, o sea que en definitiva el desafío ahí es decir, bueno, esta es la línea de base que tengo en las áreas, cómo esto se materializa, digamos, en cada una de las asignaturas. Y ahí justamente el punto está en hablar con cada docente para poder establecer bien cuál es el nivel, digamos, de alcance de los objetivos esperados y qué diferenciación hay con lo que el alumno está presentando en su perfil de aprendizaje. ¿Sí? O sea que básicamente está cómo de alguna manera impacta en los contenidos disciplinares de cada una de las áreas, cómo el alumno responde, digamos, a nivel de aprendizajes. ¿Sí? Después, otra pregunta era si nosotros hacemos el diagnóstico, o sea, si nosotros cuando no tenemos un diagnóstico profesional, ¿sí? Si podemos definir el diagnóstico. No, claramente nosotros lo que hacemos en este caso, y por eso yo le decía la alternativa, hacemos evaluaciones. La evaluación lo que me permite ver es fundamentalmente, bueno, cómo está el alumno desde el punto de vista curricular de su rendimiento en determinadas áreas y dentro de esas áreas, dentro de los componentes. Pero el diagnóstico como tal, en relación a lo que tiene que ver con si hay o no una dificultad de aprendizaje o un trastorno, lo tiene que hacer un técnico especialista en el área. O sea que claramente los diagnósticos referidos a algún tipo de, como les digo, trastorno o dificultad, va a ir en función de aquella área que esté más afectada. Si es en lo motriz, será el psicomotricista, en el lenguaje oral el fonoaudiólogo, en el aprendizaje psicopedagogo, será a nivel de los trastornos cuando son más de neuropediatra o psiquiatra, es decir, ahí abrimos el juego a las diferentes disciplinas que se vinculan, digamos, con las dificultades de aprendizaje. Pero claramente lo que nosotros en realidad hacemos es un acercamiento al proceso de aprendizaje y básicamente en realidad lo que hacemos es acercarnos a cómo está rindiendo, es decir, cuáles son sus posibilidades de mostrar lo que sabe hacer. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos determinar o podemos evaluar con un dispositivo a nivel pedagógico. O sea que el diagnóstico queda más reducido, digamos, o más vinculado con las áreas determinadas para esto. Después me preguntaban sobre las competencias. A ver, el tema de las competencias es un tema que nosotros de a poquito vamos a ir llegando a esto. Las grandes reformas educativas en el mundo, incluso muchos países latinoamericanos que también han transitado este proceso, están teniendo sus currículos por competencias. Por competencias quiere decir el poder generar en el alumno lo que es capaz de hacer, es decir, hacerlo justamente eficaz en las áreas que se definen con las competencias para lo curricular. En este sentido, lo que de alguna manera estructura la competencia son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Es decir, estos tres componentes definen la competencia. Cuando ustedes me preguntan cómo se formula la competencia, en realidad un objetivo, digamos, por competencias, tiene que tener una acción que sea medible, un objeto de estudio, o sea, un área disciplinar, una condición y una finalidad. Entonces, los objetivos van a tener, cuando son por competencias, van a tener que tener estos 4 elementos. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Cuando yo termino de armar un objetivo por competencias, lo que tengo que definir son resultados de aprendizaje, que era otra de las preguntas que también me hacían. Los resultados de aprendizaje están muy vinculados a los componentes de cada una de las áreas. Es decir, si yo defino como un objetivo que el alumno tiene que escribir en forma coherente, cohesiva, respetando las particularidades ortográficas de las palabras y las tipologías textuales con la finalidad de comunicarse a través de la escritura, por ejemplo, tengo que definir en estos resultados de aprendizaje, muy bien, si es un alumno de quinto año de escuela, ¿qué significa la coherencia? ¿Qué significa la cohesión? ¿Qué significa, es decir, qué estoy esperando que se logre cuando estoy hablando de estos componentes? Esos son los resultados. Es decir, que el alumno en quinto año, ¿qué quiere decir que su escritura sea coherente? ¿Qué quiere decir que su escritura sea cohesiva? ¿Qué quiere decir que utilice desde el punto de vista ortográfico las características específicas de las palabras? Entonces, eso se traduce, por eso dicen resultados de aprendizaje, en lo que el alumno tiene que saber hacer. Entonces, esto que el alumno tiene que saber hacer es lo que yo efectivamente puedo medir. Entonces, ahí es cuando relaciono lo que yo estoy enseñando con lo que efectivamente el alumno está aprendiendo. ¿Sí? O sea, yo puedo ver lo que el alumno está aprendiendo cuando puedo mirar, cuando puedo verificar, digamos, lo que efectivamente puede hacer. Ustedes saben que no siempre lo que nosotros enseñamos directamente los alumnos lo aprenden, ¿verdad? O sea, de hecho, muchas veces enseñamos y nos parece que los alumnos han aprendido y en realidad, cuando lo vamos a evaluar o lo vamos a ver, esto no se ha dado. Entonces, siempre establecer, digamos, los objetivos y los resultados de aprendizaje en términos de lo que debe llegar a ser el alumno, nos facilita mucho el seguimiento del proceso de aprendizaje que va haciendo, es decir, el nivel de apropiación de las competencias. Si bien es cierto que nosotros hoy lo que tenemos en realidad es un currículo por contenidos, todavía no hemos llegado a las competencias, de a poco, ¿sí? Todos estos nuevos cambios que se están queriendo generar y demás, creemos que vamos a ir en esta línea de elaborar algo más ya por competencias. Por lo tanto, en realidad estamos como cambiando. De hecho, tenemos las competencias de los perfiles de egreso en tercero y en sexto, ¿no? Entonces, en realidad, están conviviendo ya dos aspectos que nos generan ya de por sí un desafío, ¿no? Es decir, cómo hago para tener un programa por competencias y después pensar en dispositivos que sean, un programa por contenidos y pensar en dispositivos por competencia. Entonces, sin duda ese diálogo todavía es difícil de implementar, es posible en la medida que nosotros decimos, bueno, estos son los aprendizajes que mis alumnos tienen que lograr al finalizar tal grado. Muy bien, ¿cómo hago para definirlos en términos de habilidades, conocimientos y actitudes para que puedan ser medidos o mirados o trabajados, en realidad, desde el punto de vista de las competencias? ¿Sí? Y, por último, me preguntaban algo como esto de la parte de ortografía, me decían, ¿qué actividades o qué podemos implementar dentro del aula para facilitar o para mejorar la ortografía? Incluso había algunas de las preguntas que decían si había que corregir o no la ortografía, o qué pasaba con el tema de la ortografía. En realidad sí, tenemos que corregir ortografía. Esto tiene que ver con algunos conceptos que ustedes dieron en el seminario anterior con el profesor Cuadro, de cómo de alguna manera se van fijando las palabras en el léxico del sujeto. Es decir, para que yo pueda leer de forma fluida, tengo que tener guardada esa palabra, lo mismo para escribir. Para que yo la pueda escribir adecuadamente, la tengo guardada y la activo en el momento en que la tengo que escribir. Esa activación es producto de que la tengo de alguna manera almacenada. El punto acá es almacenarla adecuadamente, es decir, que cuando la guardo, cuando la fijo, ese proceso de fijación de la palabra se haga de forma adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Por estar en contacto repetidamente con esa palabra, por leerla muchas veces y por escribirla muchas veces. No alcanza con solo leerla, también la tengo que escribir. Vieron que nosotros cuando no sabemos cómo se escribe una palabra, muchas veces uno directamente la escribe y ahí le sale la particularidad ortográfica. Entonces, en realidad,
Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos lectura y escritura, y eso genera la fijación de la palabra de forma adecuada. Si ustedes me preguntan, tenemos que volver a la copia de palabras con sentido, ¿verdad? O sea, la copia atenta, ¿sí? Esto quiere decir que de repente yo voy a copiar las palabras, de repente las que tengan ortografía, lo que llamamos ortografía arbitraria, o sea, las que se escriben con B o con V, que no sabe, que no hay ninguna regla que nos diga cómo se hace, entonces esas palabras se escriben siempre con rojo. Las palabras que tienen una regla se escriben con amarillo, y las palabras que son directas, o sea, que no hay ninguna dificultad ortográfica, las escribimos con verde. Entonces, esto me genera una necesidad, digamos, de hacer una copia atenta que me permite hacer esto, ¿no? Saber cómo están conformadas las palabras, y al mismo tiempo guardarlas, y al mismo tiempo escribirlas. Y para la evaluación, obviamente, el dictado como la medida más clara de evaluación, que no solamente se hace en el momento en el que yo estoy esperando que las palabras se vayan aprendiendo, sino que se tiene que ir haciendo también en la medida que va pasando el tiempo, para que justamente se vayan fijando esas palabras también por repetición, o sea, por sistemáticamente trabajarlas, y a partir de ahí generar la fijación de esas palabras. Y creo que con esto, más o menos, tuve un poco en cuenta todo lo que ustedes me fueron preguntando, pero bueno, dejamos abierto el espacio para más preguntas o discusiones, o acuerdos, desacuerdos, lo que les parezca que sea mejor hacer. Bueno, ¿cómo estás, Ana Laura? Estamos con Jazmín armando un poco el chat, que a mí un poco me despista porque no fueron preguntas, sino como, no sé, como debates, y te lo leemos, reflexiones, no sé, Jazmín, cómo categorizarlo, pero no sé, capaz que le compartimos, te leemos más o menos, porque tuvo que ver un poco con esto de la educación y la competencia. Yo me acuerdo, yo hice inicial hace muchos años, y se trabajaba con las competencias en lo que es el programa, pero acá hacen un comentario como que eso se sacó, entonces hay todo como una serie de aportes de las personas, no sé, te lo compartimos. Podemos leerlo, Ana Laura, podemos leerlo, y por ahí también los participantes que fueron como comentando, bueno, que también si quieren, ¿no? Abrir el micrófono y abrir la cámara y conversar y hablarte a vos directamente, puede ser también. Totalmente, porque en realidad, a ver, estos son temas polémicos de por sí, o sea que no hay chance de que no generen, y además hemos tenido cambios importantes en los últimos tiempos con respecto a esto, o sea que está claro que son para debatir, y no vamos a ver, creo que no hay posturas buenas o malas, o respuestas absolutas, ¿no? O sea, sin duda que todo esto tenemos que mirarlo ampliamente, o sea que vamos. Bien, bueno, con respecto a esto, hay otras también, pero bueno, vamos con de la competencia primero, que dicen, en el nivel inicial teníamos un programa por competencias hasta que el nuevo programa lo dejó fuera de circulación. Lo que utilizamos en conjunto al programa por contenidos. Es el marco curricular para la primera infancia, donde sí hay competencias. Entonces alguien como que le sugiere, le dice que en nivel inicial está el marco curricular del MEC, donde se pueden encontrar las competencias. Sí. Y ahí dicen, sí, claro, pero lo utilizamos como que centran, digamos, las competencias desde los contenidos. Uh-huh. Es que era lo que yo les decía, en realidad tenemos este diálogo que muchas veces nos va a generar un cierto ruido entre pensar en las competencias y poner los contenidos. Yo creo que el punto acá, y la riqueza en realidad que nos da pensar por competencias, es que ampliamos un poquito la mirada en lo específicamente del conocimiento, es decir, no nos quedamos solamente con los aspectos referidos al conocimiento, sino que la competencia lo que me da es las habilidades que necesito para desarrollar esos aprendizajes, y además la parte actitudinal, es decir, cómo me enfrento yo y qué necesito desarrollar para hacer los aprendizajes. Entonces, por eso me parece que es bien rico el tema de pensar en las competencias,
y no homologar, digamos, la competencia con el contenido en el sentido de que lo que me va a dar el contenido es eso, o sea, el contenido más desde el punto de vista de lo que tienen que saber los chiquines del conocimiento, pero esto otro es un poquitito más y de alguna manera me permite además mirar otras cosas. Lo que pasa es que también eso implica que lo trabaje desde ese lugar, es decir, que las planificaciones también incluyan, y esto los docentes lo trabajan un montón, a mí a veces me da muchísima, mucha pena no ver en las planificaciones, por ejemplo, todo lo que los docentes hacen para el clima de aula, para mejorar la conducta, para mejorar las relaciones, para mejorar lo vincular. Y en eso los docentes trabajan muchísimo, pero cuando uno va a ver la planificación, en realidad está muy vinculada a los contenidos de aprendizaje. Pero eso también hace a que los chiquines puedan aprender. O sea, los chiquines pueden aprender porque están en un clima adecuado, porque tienen un nivel vincular con el aprendizaje, con los demás y con el docente adecuado. Entonces, eso también implica aprender, eso también implica generar aprendizajes. Entonces, eso también está bueno mirarlo, evaluarlo. Cuando hay un trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, son 4 en un equipo, son 4 trabajando, cada uno va a tener un rol, ¿sí? Tú vas a ser el que se encarga de esto, tú vas a ser el que se encarga de lo otro, y vamos a ser evaluados por ese rol, que lo van a evaluar tus propios compañeros y el docente también. Entonces, esto hace toda la parte más actitudinal, que de alguna manera es transversal a lo que son los conocimientos, pero que también hacen en las posibilidades, por ejemplo, de que el equipo logre llegar a realizar la actividad que se le fue encomendada. Entonces, ahí estamos agregando una cantidad de cosas que hace mucho a lo que es justamente el modelo por competencias y al trabajo por competencias. No sé si aporté o generé más confusión. Bueno, no, como decía, si alguien quiere intervenir, ¿no? Puede. Ahí va, me parece que sí aportaste, pero estaría bueno ver si alguien se anima a directamente, ¿no? Están haciendo comentarios ahí en el chat, si quieren directamente hacerlos con el micrófono abierto, ¿no? Los invitamos y les invitamos. Si quieren, puedo compartirles, si quieren también esto que yo les decía, algo de lo que hemos ido trabajando en algunos centros por ejemplo, un programa de intervención en ortografía, ¿sí? Que eran algo de lo que me habían preguntado, ¿sí? Por ejemplo, acá detectamos un problema, ¿sí? Que los chiquillos estaban teniendo afectación en la ortografía, o sea, tenían un buen nivel lector, ¿sí? Pero presentaban dificultades a nivel ortográfico, ¿no? Entonces hicimos un programa de intervención que estaba definido específicamente para grupos de alumnos dentro del espacio escolar, ¿sí? Entonces a partir de ahí se fueron seleccionando las palabras, cada alumno recibió un cuadernillo, se hicieron encuentros de 2 veces por semana, 16 sesiones de 40 minutos, y se trabajó la ortografía consistente, reglada y arbitraria, ¿sí? Se hizo una evaluación es decir, los alumnos que participaron de este programa tenían estas condiciones que les decía al inicio, es decir, buen nivel lector, buena comprensión, pero fragilidad en la ortografía, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se trabajó con esos alumnos. Y se hizo la misma evaluación al final de la intervención, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de lo que fueron haciendo los chiquilines en lo que llamamos ortografía consistente. Estas eran para las regladas, ¿sí? Que acá trabajamos mucho en la importancia del contexto, entonces vieron que se marca no la doble R, sino las 2 vocales, ¿verdad? Y se escribe la regla, porque en realidad la que me dice que va con doble R es porque está entre 2 vocales. Entonces por eso se llama dependiente del contexto, es decir, el que me dice que va con la B o la V en la regla MB es el M, o sea que si está la M va la B, pero si está la N va la V. Entonces marco la M o la N, que son las que me indican si va la B o la V, por ejemplo, ¿no? Y la escritura de la regla, esto es bien importante, no la copia de la regla, sino que cada uno escriba con sus propias palabras la regla. Y entonces esto hace que ellos trabajen por sí mismos, digamos, todo lo que es el procesamiento, y cuando lo tienen que escribir, cuando uno tiene que escribir se ordena. Y entonces ayuda también a la fijación del conocimiento. Y para la ortografía inconsistente, que tenían que leer y escribir, ¿no? Entonces, cuando hicimos la medición
nosotros dijimos, en abril de esto se hizo en abril de 2015 y en octubre de 2015 evaluamos la parte de eficacia ortográfica con el test, el TEO. Y teníamos, este es el porcentaje de afectación, o sea, empezábamos en abril con un 47% de los chiquilines y terminábamos con un 34%. Esto era en el, digamos, en el transcurso habitual del año lectivo, con un proyecto de ortografía instaurado dentro de la institución. El año que nosotros hicimos esto, o sea, el mismo año, empezamos en abril de 2016, lo cual era lógico, digamos, porque si habíamos terminado con un 34%, era lógico que empezáramos con un 36%. Este 2% venía por el olvido en las vacaciones y demás, o sea que teníamos en octubre de 2015 esto, en abril un 36%. Y una vez que trabajamos en este proyecto, que se hizo desde segundo hasta sexto de escuela, con estos alumnos, terminamos en una afectación del 9%. Es decir, que bajamos, digamos, a lo que es más esperable, digamos. Estos chiquilines, ¿cuáles son? Los chiquilines que ya presentan un perfil de diagnóstico sobre un perfil de dificultad específica de aprendizaje. ¿Sí? O sea que de alguna manera esto nos fue, digamos, el trabajo en un área específica, sistemático, con un tiempo acotado, intensivo, específicamente en un área, dio como resultado la mejora en los aprendizajes. ¿Sí? Este es un ejemplo de programa. En proyectos, por ejemplo, este es otro en escritura, donde, a ver si por acá tengo la... Acá trabajamos en las 4 áreas, ¿sí?, de los acuerdos que se generaron para la escritura. Entonces dijimos, bueno, todos los alumnos, estos son los 4 elementos que necesitamos trabajar para generar una buena producción. Entonces, con esto, en realidad, ahora teníamos que generar el acuerdo entre todos los docentes. ¿Qué significa la coherencia? ¿Qué significa la cohesión? ¿Qué es el vocabulario y qué es la ortografía? Para todos, en el acuerdo. ¿Sí? O sea, que todo esto se hizo con todo el colectivo docente. Se definió la competencia. Producir, o sea, una acción medible, textos escritos, un objeto de estudio, la condición, coherentes y cohesivos, utilizando el vocabulario y ortografía precisa, y la finalidad, con el fin de asegurar la adecuada comunicación de las ideas. Acá tenemos un objetivo específico pensado en competencia. Y estos son los resultados de aprendizaje que esperamos para cada uno de los niveles. O sea, ¿qué espero de la coherencia? ¿Qué espero de la cohesión? Y cada una de estas cosas las definimos para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, y así específicamente. ¿Sí? Buenísimo. Ana Laura, estaba Sheila, no sé si seguirá queriendo comentar algo, que estaba levantando la mano. La invitamos a ver, Sheila, si... Hola. Espera un poquito. Acá estoy, espera. No me habilita el video. Ah, la cámara. Bueno, no te preocupes, igual contanos. Está, perfecto. Bueno, hola a todos. Sí, yo les hablo de Paysandú. Vi que una compañía también expresaba lo mismo, creo que se llama Carolina en el chat, en relación a este tema de competencias. Bueno, yo soy maestra en inicial, siempre me desempeñé en inicial. Y también trabajé en formación docente. Entonces, que ahí hay otro también gran desafío, porque en medio de controversias, ¿no? Las chiquilinas también se encuentran con diferentes criterios. Ese es el gran tema. Sí, totalmente. Bueno, yo personalmente considero el marco de competencias que es altamente enriquecedor, porque inclusive, además de estar estructurado con las áreas y con sus ejes, tiene su objetivo, y ese objetivo a su vez está desglosado en diferentes competencias, que si lo ponemos a analizar, como que en forma gradual se van complejizando las competencias para acercarse al objetivo general, digo, desde mi perspectiva, ¿no?
Y me ha resultado mucho, tanto para el aula, como cuando surgen estas controversias. Ahora, justamente, a la hora de planificar en el aula, nosotros nos manejamos con el programa, con el marco de competencias, ¿no? Porque tenés que ver el contenido, tenés que ver la competencia, ¿no? Pensaba mucho en lo que habías expuesto, Ana, en relación al objetivo que sea instrumental a la competencia, inclusive en la plataforma yo puse un ejemplo, a ver si era más o menos como nos entendíamos. Y también, y bueno, y cuando, por ejemplo, que después va a salir esa pregunta, creo yo, con respecto a los grados y a los ciclos, y a los pasajes de grado y de ciclo, que eso sí que provoca mucho ruido. No sé en qué etapa estamos cada uno de los departamentos o a nivel nacional, porque también, vamos a decir la verdad, por lo menos yo voy a, no sé si voy a cometer un sincericidio, pero también los inspectores tienen criterios diferentes. Justamente yo, así como mis compañeros de común lo empezaron a ver de otra manera, el marco de competencias por inicial, yo lo empecé a ver, con mayor énfasis al documento que tiene que ver con el perfil de salida a tercero y a sexto, ¿no? Sobre todo cuando planificamos proyectos de ciclo o alguna actividad de ciclo. Y bueno, y ahí también, yo no sé si viste, progresivamente iremos a un programa de competencias como el que manejamos hace unos años atrás en Inicial, que se hacía alusión, pero dentro de todo esto, quizás más que preguntándote, a ver si más o menos concordás conmigo, lo que siempre nos estamos, porque en eso sí puedo hablar por otros, nos estamos preguntando es con el gran tema del pensamiento, porque cada grado tiene su perfil de salida. Y el ciclo, bueno, también, pero yo preguntaba también en la plataforma, sí, estamos en un proceso, estamos totalmente de acuerdo, pero no, también si no cumplió el perfil de salida en el grado correspondiente, lo pasamos al siguiente grado, ¿no? No se nos van juntando esos, vamos a decir, perfiles de salida, porque después llegan a tercero, que a mí, no sé, me parece que de 3 años a tercero es un poco extenso quizás el ciclo, no sé. Es como que los maestros de tercero se toman la cabeza con respecto y presentan todos sus argumentos de que a veces con otras estimulaciones, con otras estrategias, podría estar no juntando la una, sino fortaleciendo la madurez, ¿no? No sé si fui más o menos clara. Total, a ver, capaz que el punto está en aclarar un poquitito esto de los grados y los ciclos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos pensando en una respuesta educativa que tenga que ver con recorte de contenidos, claramente, a ver, cuando yo tengo que hacer una adecuación no significativa, es decir, cuando tengo que sacar algún aspecto del contenido curricular, yo le diría que es de las más difíciles de hacer, porque lo que tengo que pensar es en el efecto dominó, es decir, ¿qué va a pasar si yo saco este contenido curricular para el año siguiente? ¿Y qué va a pasar para el año siguiente? ¿Y qué va a pasar para el año siguiente? Entonces, en realidad, lo que yo me tengo que asegurar cuando estoy pensando en este tipo de respuestas educativas es en asegurar el tránsito educativo que tenga el alumno. Es decir, que de alguna manera yo me asegure que los aprendizajes básicos que tiene le van a permitir continuar con los grados siguientes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay aprendizajes que son medulares de cada uno de los grados, en los cuales yo necesito que el alumno se los apropie para poder asegurar el tránsito educativo adecuado. Pero también es cierto que si nosotros tenemos una adecuación, y sobre todo cuando hablamos de adecuaciones significativas, ¿qué quiere decir esto? Que todos los aspectos vinculados con el aprendizaje están por debajo de lo esperado.
Entonces ahí, yo en realidad la evaluación que voy a hacer no va a ser en relación con el perfil de egreso de cualquier niño de segundo de escuela, sino que mi evaluación va a estar en relación con la adecuación que yo tuve que armar para ese alumno. Entonces, lo que tengo que mirar es los objetivos priorizados y los resultados de aprendizaje que yo definí para ese alumno. ¿Están cumplidos? Si están cumplidos, entonces es ahí donde se da la posibilidad del pasaje y la continuación, digamos, del tránsito. Porque en realidad si yo estoy haciendo una adecuación, no puedo luego poner un dispositivo de evaluación que sea igual que el que le estoy poniendo al resto de la clase, porque entonces ahí estoy en una contradicción y es lo que nos pasa. Entonces, si hay un recorte curricular y estoy haciendo una adecuación, entonces la evaluación tiene que ser de eso que yo fui generando como aquellos objetivos priorizados para el desarrollo de los alumnos. Para ese alumno. Exactamente. Entonces, ahí yo voy generando, y por eso todo el pase, digamos, va a estar relacionado con el cumplimiento o cuánto llegó a apropiarse de esos objetivos que tiene. Entonces, claro, ahí obviamente la trayectoria del alumno va a estar en relación con esas decisiones que yo fui tomando, pero no con las evaluaciones del grado propiamente. ¿Se entiende? Ahí sí yo puedo lograr cierta coherencia. Cuando yo les decía lo de los ciclos, es porque muchas veces lo que pasa es que hay algunos alumnos que necesitan más tiempo. Claro. Entonces, no terminan, por ejemplo, en primero de escuela, de aprender a leer y a escribir, pero sí capaz que completan este objetivo en segundo. Entonces, ahí sí yo me puedo poner un stop, digamos. Ahí yo puedo decir, bueno, de aquí en más, este alumno va a necesitar decodificar adecuadamente, escribir palabras de forma precisa, necesita dominar el sistema de numeración. ¿Por qué? Porque después se van a ir complejizando, va a haber mayor énfasis en la comprensión, en la producción, en la utilización de la numeración para las operaciones. O sea, ahí claramente hay un cambio cualitativo, digamos, en el nivel de complejidad de los aprendizajes. Entonces, bueno, quizás no lo termino en primero, pero sí a veces lo terminan de completar en segundo. Por eso este ciclo, digamos, que yo les decía, o que a veces pensar en una adecuación hasta el ciclo es mucho más efectivo, siempre y cuando esto quede en el centro educativo, y como les decía, el docente del año siguiente pueda retomar lo que se hizo el año anterior. ¿Se entendió? ¿Quedó como más claro, Sheila? Sí, sí, Ana. No sé si alguien tiene la mano levantada que me digan, porque en relación a esto quería hacerte otra pregunta, pero si no le doy a los compañeros. Dale. ¿Sí? No sé, Jazmín, en realidad hay otra compañera que también está levantando la mano, Sheila, pero si quieres hacer alguna pregunta, Sheila, igual no hay problema. Perdón, ¿le das a la compañera o no tengo ningún problema? Bueno, no, ¿querés? La hago. Gracias, Camila. No, Ana, lo que te quería plantear era en relación a cuando planteaste las secuencias. ¿La secuencia para cuál de las cosas? Las tan nombradas secuencias que, no, digo yo tan nombradas porque últimamente son pensadas, ¿no? Bien. Cuando, en relación a la línea de base, es decir, cuando estamos hablando de una evaluación primera, ¿no? Después generas la intervención, o sea, el accionar, sí. y la posintervención. ¿no? La evaluación. La posevaluación. Bien, sí. O sea, la evaluación de posintervención, ¿no? Sí. Bueno, esa línea, digamos que es tan clara, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, no sé, en las... Porque también el tema de planificación sigue siendo tema también de debate, y a mí me parece que también tiene que ser también tiene que darle lugar a que sea práctica para el docente, ¿no? Más allá de que uno pueda tomar ejemplos.
Y bueno, primero no me quiero dejar de decir que, pues si no me voy a olvidar, que viste que en primera infancia manejan un programa totalmente por competencias, muy rico, que cuando justamente tenés alumnas que están practicando en los CAIF, por ejemplo, y que están practicando en escuelas, se encuentran unas con contenidos y otras con una diagramación de contenidos y otras con la competencia, y ahí tenemos que empezar a dialogar lo que decía. Bueno, vuelvo a la secuencia. Yo te comento, yo por ejemplo, suponete, en la planificación para una unidad, ¿no? Porque hay diferentes tipos de secuencia, tomaba, ¿qué pasa? Yo trabajo en multigrado inicial rural. Tengo nivel 3, 4 y 5. Entonces, tomo un determinado contenido, pero hago la secuencia del contenido para 3, para 4 y para 5, porque se complejiza. Y de ahí saco una secuencia de actividades que van de menos a más, complejizante, de 3 a... Ay, perdón que se me cayó el auricular. De 3 a 5, ¿no? Para 3, para 4, para 5, porque el multigrado es otro gran desafío que cuando del urbano se pasa a lo rural se siente el cambio, ¿no? Entonces yo preguntaba, lo que a mí quizás lo que ahí me estaría faltando en esa línea de base serían los indicadores de logro. En realidad, a ver, cuando nosotros pensamos en la evaluación diagnóstica que hacemos al inicio del año, que este año no nos dio el tiempo de hacer, digamos, lo que nos da son estos datos. Es decir, en cada una de las áreas, cómo está el alumno. Sí es bueno que tú puedas hacer la secuencia, a ver, la evaluación inicial, tú trabajás en un área específica, por ejemplo, en nivel 3, 4 y 5 hay que trabajar mucho la conciencia fonológica. La conciencia fonológica va a estar para 3 años a nivel de palabra, en 4 años a nivel de sílaba y en nivel 5 a nivel de fonemas. Ahí va a estar el énfasis, ¿verdad? O sea, si bien claramente el de 5 va a trabajar palabra, sílaba y fonema, es cierto que vas a ir poniendo el énfasis en diferentes cosas. Ahora, ¿qué estás esperando tú que un niño de 3 años haga a nivel de reconocimiento de palabras? Que reconozca una palabra en la oración cada vez que tú la decís, que cuente palabras en oraciones, o sea, esos son los indicadores que te van a permitir a ti saber cómo está cada uno de estos alumnos en cada una de las áreas. En definitiva, tú puedes generar una rúbrica que tenga que ver con las competencias, que en definitiva la rúbrica es el dispositivo o uno de los dispositivos de evaluación más efectivos para las competencias, y entonces trabajas a través de eso y lo podés utilizar, digamos, para 3, para 4 y para 5. Y entonces ahí te va a dar el nivel de logro, o sea, de identificar lo que significa cada uno de los componentes, digamos. En general les planteo una rúbrica de 5 niveles, porque así el nivel 3 es el medio, entonces tienen un medio bajo, un medio alto, uno muy destacado y uno que está en mayor riesgo. Entonces esto les permite, digamos, al final de la evaluación, definir, bueno, cuántos alumnos tengo en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, 4 y 5 y sucesivamente. Entonces, definir eso te va a dar mucha información sobre cómo van apropiándose, por ejemplo, de los aspectos de la fonología en 3, en 4 y en 5, según los resultados que tú esperás para cada uno de esos niveles. Gracias, Ana. Ay. Excelente tu explicación. Gracias. Una claridad, incluso acá en el chat están haciendo devoluciones como con mucha claridad. Entendemos desde el equipo que son temas muy complicados. Ana está, digamos, dando un redondeo a esas cuestiones que aparecieron en el foro. También tenemos un tiempo, digamos, límite hoy. Nos gustaría seguir, pero sería infinito porque siempre salen como temas y debates. Creo que sos muy clara en lo que explicás. Le vamos a dar la palabra a Patricia. Lo que le pedimos a Patricia es que si puede ser concreta la pregunta, así ya vamos también como cerrando y no nos entreveramos más, porque a veces lo que sucede es que de repente se abren tantos temas, no podemos profundizar y nos quedamos con más dudas, y la idea era un poquito, no nos vamos a ir con millones de certezas, pero sí con algunas claridades, que eso está bueno. Me parece que Ana explica muy bien
Entonces, la idea de abrir la palabra tiene que ver con también no irnos tanto. Bien, perfecto. No sé, Patricia, ¿tenés la palabra? Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la panelista por la exposición, a los compañeros que han sido muy claros, muy precisos. Yo soy docente inicial y a su vez de común. Me sucedió que trabajaba en un jardín de infantes y con los docentes era como que hablábamos el mismo lenguaje. Con los contenidos, las competencias. Cuando pasé a una escuela de común, me sentí totalmente aislada. No sé por qué los docentes de común se niegan al trabajo inicial, no sé si es por falta de conocimiento o qué, hasta que logré en un momento, después de varios años, realizar un trabajo de ciclo. Pero lo que me sucedía era cuando hacíamos el intercambio entre los docentes me decían, yo no soy maestro de educación inicial, como que no conocen las estrategias que se plantean en inicial y los avances que se logran en los niños, y eso es una de las cosas que me fui de la escuela con el objetivo de que en sí logré un trabajo en ciclo donde se vio grandes avances en un trabajo de cálculo oral, que al finalizar el proyecto, a pesar de los... como que yo veo es que no hablamos el mismo lenguaje con los maestros de común. No sé si es por falta de conocimiento, y considero también que los maestros de común tienen muchos contenidos. Vienen los inspectores y lo único que quieren es que el niño escriba y lea. Creo que también hay una presión por esa parte. Y una de las preguntas que siempre me hago es, ¿hay un corte, hay un quiebre entre inicial, entre común y secundaria? Me parece que siempre me cuestiono si el maestro de primer año no tendría que tener la especialización de educación inicial. Muchas gracias, y gracias a todos los panelistas, porque han sido maravillosos el aprendizaje, compartir y aprender juntos. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que, sin duda, los cambios en los ciclos son claramente un cambio que genera además mucha ansiedad, no solamente en los chiquines, sino en las familias, ¿no? Sobre todo el cambio de inicial a primaria, realmente, ¿no? Es como que sos grande cuando pasás a primero de escuela, e incluso es como que ahí muchas veces se le da poca o menos importancia a veces a la educación inicial, porque bueno, primero o primaria, cuando en realidad todo lo que se hace en educación inicial es absolutamente fundamental, e incluso hay periodos críticos de apropiación de ciertos procesos que claramente deben darse en educación inicial. O sea que, sin duda, para mí el ejemplo más claro de esto es la importancia del juego, ¿no? Cómo en educación inicial se da mucho todo lo que es la parte lúdica y el juego para el aprendizaje, y en primaria eso se va dejando mucho, hasta que llega un momento en el que en realidad todo se trabaja mucho por actividades, cuando el juego en realidad nosotros como adultos seguimos jugando y disfrutamos mucho del juego y uno aprende mucho del juego, ¿no? Entonces esa creo que es una de los cambios más grandes que los chiquillos también sienten. O sea que sí, sin duda los ciclos y el cambio de ciclo en inicial, en primaria y en secundaria tiene sus propias características y hay que acompañarlo. Yo creo que sin duda en eso el acompañamiento entre los pasajes de inicial a primaria son muy necesarios. Todo este trabajo que a veces hacen los docentes de quinto y sexto de las escuelas, cuando se cambian, cuando tienen las tutorías compartidas y demás, hace también a una preparación hacia el liceo. Yo creo que hay varias iniciativas de camino y de trabajo para hacer esa transición, aunque sí, claramente son cambios muy importantes, totalmente de acuerdo. Bueno, genial. Ana Laura, si te parece, vamos a ir cerrando por aquí. Como ustedes digan, ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Aquí están preguntando por el chat si pueden después volver a ver esta videoconferencia. Sí, va a estar subida en el webinar, también en el módulo 3 de Ana Laura, sí van a poder volver a verla.
También hay gente que por ahí saben que no ha podido estar hoy, también, bueno, comentarles que va a estar ahí subida. Invitarlos para la semana que viene, que va a estar el módulo 4 con Silvana Corso, que va a ser bien interesante, y que el viernes 10 de septiembre a las 17 horas tendremos también un Zoom con la especialista, con Silvana, así que también nos reencontraremos allí. Y bueno, agradecerte a Ana Laura nuevamente, súper interesante, súper clara, lo dicen muchos comentarios en el chat. Buenísimo, también se armó como un intercambio en el chat, que eso es lo que nosotros queremos incentivar en los foros, que esa es la idea, ¿no? Que sea también un intercambio entre pares. Totalmente, y que además uno también aprende de todas estas cosas sin duda, ¿no? Así que yo también agradecerles a ustedes y a ustedes también por estar hoy, por toda esta participación, sobre todo esto, ¿no? La implicancia. Yo creo que sin duda podemos seguir avanzando en los aprendizajes en la medida que nosotros vamos también generando cambios en nuestras prácticas, en nuestras aulas, diariamente, y en el trabajo que hacemos día a día con los chiquilines. O sea que sin duda que por ahí va a venir el cambio mayor. Así que también a ustedes totalmente, y quedo a las órdenes. Ustedes en las diapositivas está también mi mail, preguntas, dudas, material, lo que sea, también a las órdenes. Buenísimo. Muchas gracias a todos y a todas las participantes. Ana, te queremos en la escuela. En el chat dicen, Ana, te queremos en la escuela. Encantada, me encantan las escuelas, así que voy feliz de la vida.